Hola alumnas, alumnos, espero que les vaya bien, que vayan pudiendo llevar lo mejor posible esta forma nueva de estudiar, que posiblemente para todos no sea la que más hubiéramos elegido, pero que lo tenemos que llevar adelante lo mejor posible. Ahora les voy a dar la consigna del segundo trabajo práctico, que consiste en estudiar las estructuras políticas, religiosas, económicas y sociales de las distintas culturas. Cabe recordar que lo vimos en la última clase virtual que tuvimos el jueves pasado, que han quedado bastante menos alumnos de los que eran al principio, incluso algunos grupos han desaparecido por completo, como sucedió con el grupo 5, de los cuales creo que queda un solo alumno. Entonces que hay muchas culturas para pocos alumnos. Entonces, como hablamos la otra vez, lo importante es que cada alumno agarre al sumo 2 culturas para no sobrecargarse, que elija cuál quiere agarrar, inclusive que ahora incorporen a las culturas del grupo 5 para tener un mayor espectro de poder elegir otras culturas. También por el tema de que si en algún tema no encuentran mucha información de la cultura con la que están trabajando, bueno, pueden buscar en alguna otra cultura que no la esté haciendo otro compañero y que sea más fácil encontrar sobre ese tema. La metodología planteada para el desarrollo de este trabajo práctico es la realización de un organigrama. ¿Qué significa la realización de un organigrama? La realización de un organigrama es como una estructura que uno va conformando con los distintos aspectos, ¿no es cierto? Y los va relacionando a través de diferentes formas, ¿no es cierto?, para ir entendiendo el tema, pero que estas formas no son caprichosas, sino que van marcando las relaciones de un tema como el otro, con el otro. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, la cultura maya clásica, para que entiendan a qué me refiero. En la cultura maya clásica, cultura maya clásica, tenemos organización política, la organización política de la cultura maya clásica es prácticamente como una estructura feudal, nada más que traspolada a otra característica de sociedad y a otra época. ¿Pero a qué se refiere a estructura feudal? Hay un señor rodeado de una élite gobernante rodeado de una élite gobernante y de los cuales se desprenden
diferentes grupos de pobladores que dependen del poder central de ese señor gobernante, ¿no es cierto? Eso es lo que sería alrededor de un territorio, ¿no es cierto? Alrededor de un territorio definido que pertenece a ese señor. Esa sería una estructura feudal, ¿no es cierto? Y acá se empiezan a dar las interrelaciones, porque si vemos en lo que es la religión, de los mayas, ellos tienen sus dioses que los dioses principales, que son los dioses que los van conduciendo en su vida, o sea, los dioses principales, son estos mismos señores. Son dioses vivientes, o sea, a la vez que viven y que cumplen una función política, también son sus dioses. Y además, acá hay una utilización del conocimiento, porque toda esta élite gobernante es la que tiene todo el conocimiento matemático y astronómico y que lo usan como un recurso para tener el poder y para poder continuamente convencer al pueblo de que ellos son los dioses. Ellos pueden predecir con absoluta exactitud, por ejemplo, cuando va a haber un eclipse. Entonces imagínense un señor arriba de una pirámide diciéndoles al resto del pueblo que está en la plaza de que al otro día no va a salir el sol. Y al otro día efectivamente no sale el sol. No queda duda que esa persona es Dios, porque la otra gente no tiene idea de que el sol no sale por una serie de sucesos astronómicos. Entonces, a esa persona no le queda duda que ese señor es el sol. Hay otros dioses secundarios, como el dios Chak, del agua, Kukulcán, la serpiente emplumada, pero son dioses secundarios. Siempre el dios principal es el Señor, el gran Señor. Por eso es que yo voy a hacer una flecha relacionando a este Señor con el Dios principal que se relaciona con la religión. Ahí se me va armando, olvidémonos de este gráfico que había dicho al principio, se me va armando el organigrama. De igual forma, en la cuestión social, yo voy a tener una élite que también refiere a este señor con su círculo, y vamos a tener el pueblo en general, que es todas estas pequeñas aldeas que siguen viviendo como siempre en el campo, realmente, ¿no es cierto? Que son los que van a producir el alimento y que van a trabajar, y son la mano de obra que van a producir también todas las producciones culturales de la cultura. Esto también tiene una relación con lo que es infraestructura. Porque vamos a tener un centro ceremonial
que va a ser donde vive esta élite. Y vamos a tener, por otro lado, aldeas periféricas que es donde vive el pueblo en general. Y a nivel económico, vamos a tener, por un lado, el comercio, que lo va a regular y lo va a manejar esta élite, ¿no es cierto?, con otros pueblos. Y por otro lado, vamos a tener la agricultura, que en el caso de los mayas clásicos, que viven en la selva, es a través del sistema de roza y quema. ¿Qué significa esto? Que como están en la selva, van agarrando sectores, van cortando los árboles, lo queman y ahí plantan y siembran. Luego que utilizan ese sector, lo tienen que abandonar porque con todo este proceso de cortarlo y de quemarlo, le sacan muchísimos nutrientes a la tierra. Entonces, no pueden hacer un sobreuso de ese lugar porque después no les da para que siga produciendo. Entonces lo dejan a ese lugar en descanso y van y abren otro hueco en la sierra, en la selva, y hacen el mismo procedimiento hasta que este primer sitio descansa. Y después de determinado tiempo vuelven al primer ciclo y así es todo un tipo de siembra y de cosecha circular, ¿no es cierto?, en el tiempo. Entonces, estas aldeas periféricas se van a dedicar a la agricultura y van a mantener, ¿no es cierto?, también todo el tema de alimento. Van a tener una parte de la agricultura para el comercio y otra parte de la agricultura también para mantener la comida, ¿no es cierto?, de esta élite. Ahí se van cruzando las cosas y van teniendo relación una cosa con la otra. El comercio, aparte de cuestiones que sirven concretamente para el uso, hay otras cuestiones que son significativas. Por ejemplo, un elemento de intercambio muy valioso que tiene con los que cuentan los mayas son las resinas. Son las resinas que se extraen de los árboles, que extraen, por supuesto, la gente del pueblo, ¿no? Porque esas resinas se usan como el incienso. Son resinas que se queman durante la ceremonia religiosa. Entonces ahí también podemos empezar hasta relacionarlo, si querríamos, con el tema de las ceremonias religiosas. Entonces tiene como un significado sagrado y entonces eso le da mucho valor a este elemento y pasa a ser un elemento muy valioso de intercambio en el esquema comercial. Acá también en el social hay entre la élite y el pueblo, también hay que olvidarse que hay un grupo que son los artesanos.
que son justamente los que van a ser los que dirigen la construcción del centro ceremonial y todas las otras producciones culturales. Porque acuérdense que esto es algo muy importante, que todas estas culturas no manejan en general la escritura, o si la manejan, porque en el caso de la cultura maya particularmente sí tienen un tipo de escritura, que son los glifos, pero que en general la maneja únicamente la élite gobernante, no la maneja el pueblo. Entonces la forma de difundir sus ideas y la forma también de dar difusión y de hacer propaganda de su poder para que no quepa duda que ellos son los dioses y que tienen el poder sobre el resto de los normales, del pueblo normal, de los campesinos. Esa difusión y esa propaganda y esa afirmación del poder se da a través de las manifestaciones culturales, se da a través de la construcción de pirámides, se da a través de la construcción de las distintas producciones culturales, esculturas, cerámicas, pinturas, donde esa es la forma de expresar hacia el resto de la gente común los mensajes que quieren transmitir. Esto es muy evidente cuando uno ve los centros ceremoniales. O sea, entonces esta idea de estos señores que son dioses en la tierra, estos centros ceremoniales, que en el caso de la época clásica de los mayas, ubicados en la selva, con grandes pirámides de hasta 32 metros de altura, o sea, buscando superar la copa de los árboles de la selva, y todas rodeando y formando plazas, porque es un elemento muy importante que tener en cuenta, que en general el hombre americano, de todas las culturas, de Norteamérica hasta el lugar más recóndito del sur, el espacio común de uso es el espacio exterior. O sea, la plaza donde se reúne la mayoría de la gente. Porque las construcciones, los edificios, los interiores de los edificios, en general lo habita poca gente, una élite o gente muy particular. La mayoría de la gente concurren a los lugares en el exterior, a tal punto que durante la colonia los españoles tienen que adaptar alguna de sus tipologías para ser aceptada, ¿no es cierto?, por estas culturas preexistentes. Así acá en Córdoba nomás, lo que era la Compañía de Jesús, al costado de la Compañía de Jesús, todavía está el resto de lo que era el arco, estaba lo que se llaman los altares abiertos, porque ni loco ibas a meter un aborigen dentro de una iglesia, porque era algo que ellos no estaban acostumbrados. Entonces justamente se adaptaron estas nuevas tipologías de América para que el cura estaba en un altar, bajo un techo, en un arco, y todos los aborígenes estaban sentados en el exterior, que es donde normalmente ellos realizaban todas sus ceremonias. Entonces, para determinada fecha, para determinados acontecimientos, acudían a estos centros ceremoniales, a estas grandes plazas donde se congregaban porque provenían de distintas aldeas, y entonces se encontraban en esos lugares con grandes pirámides definiendo
el perímetro de esas plazas y era parte, ¿no es cierto?, de los recursos que utilizaban los señores también para causar esa impresión que no le cabía duda también al pueblo que estaban en un lugar sagrado, porque era un lugar grandioso, era un lugar que utilizaba otra escala que ellos no estaban acostumbrados, proveniente de su aldea de pequeñas chozas. Es más, ya lo vamos a ver cuando veamos la vivienda maya, que donde vivían las personas en esta época, hasta el día de hoy se mantiene tal cual. Es una vivienda, una tipología que prácticamente no ha variado a lo largo del tiempo. O sea, lo importante es esto, ¿no es cierto? Que vayan estudiando lo religioso, lo político, lo social, lo económico, la infraestructura de cada cultura y vayan viendo las relaciones que pueden ir encontrando entre una cosa y otra. Bueno, en definitiva eso es el trabajo, cada uno lo presenta en el formato que les sea más fácil. ¿A qué me refiero? Que lo pueden hacer en un Word, hasta lo pueden hacer si quieren escrito y después le sacan una foto con lo escanean con el celular y lo mandan. O sea, cada uno busque la forma que les sea más fácil realizarlo. Y obviamente cualquier duda, no solamente al final, sino mientras lo estén haciendo, me escriben un correo electrónico y vamos allanando cualquier interrogante que vaya surgiendo. O sea, esto es la idea, como hablamos el otro día en la clase virtual, que vayamos buscando las formas para que a todo el mundo le sea más fácil. Bueno, seguimos en contacto. Yo les voy a mandar este video para que ustedes empiecen a trabajar sobre el trabajo práctico y vemos si a finales de la semana que viene me pueden empezar a entregar este segundo trabajo práctico. Bueno, ha sido un gusto, nos seguimos viendo. Hasta luego.